Desde las costas coreano-japonesas hasta las orillas del Napostá, la técnica Raku ha ido recorriendo el mundo, modificando su proceso original al incorporar elementos técnicos, simbólicos y afectivos de cada ceramista que participó en este trayecto. Como cada año antes de la reunión en torno a los hornos, nos juntamos, conteniendo la ansiedad, para compartir pequeños fragmentos de esta historia. Breves reseñas que acompañan el entendimiento de una magia que está a punto de salir en cada pieza, de cada boca de fuego. En esta ocasión, donde las energías son otras y la adrenalina no está concentrada en un solo lugar, aprovechamos para poder compartir un resumen un poco más extenso de la historia del Raku a orillas del Napostá, casi como una excusa para que siga creciendo un encuentro, a pesar de que el contexto nos deje con la contradicción de que no se esté desarrollando con su naturaleza habitual. La lista es larga, los nombres son muchos, y no es la intención plantear definiciones históricas ni jerárquicas, sino el simple intento de condensar e hilar los acontecimientos que fueron propiciando el entorno para que empiece esta fiesta. Y por qué no, pensar y proyectar futuros donde se siga festejando junto al fuego. Les damos la bienvenida al Raku Orillas del Napostá 2020 en su edición número 13 virtual. Con ustedes, Karina Nabone, Marina Barro, Leticia Pascual, Tato Corte, Juan Manuel Hidalgo y Valeria Vespa desde el Centro de Operaciones. Bueno, un poco la historia del Raku tiene que ver con o está muy vinculada a la parte oriental de nuestro mundo. Y está la controversia de dónde surgió ese origen, o el origen de la técnica, y tampoco nos queremos poner en historiadores y dar definiciones que después cambian, sino por ahí plantear las distintas posibilidades o las distintas historias que hay alrededor de su origen, que tienen que ver con un contexto que tenía Corea y Japón y toda la idea de la guerra que tuvieron esos dos países, en el medio entra China y demás, sin profundizar demasiado. Lo que podemos llegar a configurar como origen histórico de la técnica tiene que ver con los ceramistas o alfareros coreanos que empezaron a usar la técnica de sacar las tejas de adentro de los hornos mientras todavía estaban calientes. Esta idea de extraer la pieza incandescente puede haber tenido que ver con la necesidad propia del contexto en cuanto a las tormentas que había o propia del contexto de guerra. Está la duda y tenemos esa cuestión ahí de varias opiniones o varias historias o varias hipótesis de si Chojiro, el primer Raku en el linaje, era coreano o era hijo de un coreano que había sido prisionero de esta guerra. Hay otra historia que dice que era hijo de un chino, inmigrante a Japón. Hay como varias ideas, pero bueno, lo que se resume de todo eso es que Chojiro fue el primero con el que se nombró a esta técnica como Raku. Y ahí está la vinculación con la ceremonia del té en Japón, que tiene que ver mucho con la historia del Zen, de los monjes que empezaron a vincular esta ceremonia o este ritual que se hacía por ahí de las clases altas japonesas, como una ruptura ahí, como llevándola a la cosa de lo popular. En esto me parece que tenemos ahí como el enganche que se va repitiendo después en la historia del Raku con nuestro Raku Orillas en la Posta. Leti, ¿querés seguir? ¿O Tato? Sigo yo. Bueno, Seguí, ahí adelante, faltaría va. también contar que antes tenían como una idea muy militar. Entonces, la idea de la ceremonia de té viene como muy estructurada. Voy a hablar también un poquito de esto. Para que viene con la filosofía zen y encuentran en el cuenco una relación con estas maneras de
de vivir, eso militar y estructurado con eso que viene desde lo pacífico, cada uno de los pasos que hay en la ceremonia del té también está vinculado con cada uno de la elaboración de las piezas cerámicas del rap. Bueno, ahí estamos viendo a Ogata Kensan, el texto, porque muchos lo confunden con uno anterior, un abuelo él no tenía, no era igual de conocido que ese pariente, él ya estaba en una condición de, no sé si de dejadez o ya no estaba haciendo tanta pieza o tanta cerámica, y encuentra a Bernard Leach, que bueno, Bernard es un inglés que creció en China, y por eso también tiene ese conocimiento, ese bagaje cultural. Entonces no es tan diferente de la manera en la que se expresa o en la manera en la que se da con los otros, no es diferente en la cultura, no es como cualquier otro inglés entrando en la cultura oriental. Entonces acepta compartirle. Leach va a presenciar una ceremonia que lo invitan y él queda maravillado con todo eso. Quiere aprender, y ahí fue que encuentra a Ogata Kensan, que es quien le da el conocimiento. Leach en un inicio empieza a escribir, creo que escribe libros o traduce libros de ese Ogata Kensan, y no fue tan conocido. Y luego, más tarde, escribe Manuel del Ceramista, que tampoco tiene mucha influencia al volverse a Inglaterra. Recién es después, cuando lo conoce otra persona, cuando conoce esta técnica otra persona, que es conocido su trabajo. Por ahí también está bueno el hecho este del encuentro que se genera o al que lo invitan a Leach, que tenía que ver con una ceremonia, con una idea de que iban muchas personas a ese lugar a aprender, o en realidad no era aprender, a compartir un evento que hacían esta técnica de extraer las piezas del horno. Digo esto linkeando con la idea del encuentro que siempre está como alrededor del raku. Como decía Leti, en Inglaterra y en la parte europea no tuvo tanta repercusión la técnica, y cuando llega a Estados Unidos, si bien hubo algunos representantes como de la parte más ortodoxa del raku, que tenía que ver con solo sacar la pieza caliente y dejar que el esmalte craquele al aire, no se hacía esta idea de las reducciones y los óxidos colorantes y toda la cosa que introduce de alguna manera este muchacho Paul Solness en Estados Unidos. Ahí hay ya una cuestión de fusión de dos sociedades como muy antagónicas en algún punto, que tienen que ver con esta cosa ceremonial y protocolar, y la idea de repetir siempre la técnica de la misma manera, que estaba muy arraigada en Oriente, y en Estados Unidos era un apogeo de toda otra idea, y de otras vertientes de la adrenalina que puede generar el hecho de sacar una pieza del horno, y toda la exploración que venía haciendo Paul Solner con el tema de las reducciones, de los óxidos, de las manifestaciones o diferentes manifestaciones que tenía de acuerdo a la atmósfera del horno un mismo material. Dato anecdótico, cuando a Paul Solner lo invitan a Japón, como para que comparta su obra, los descendientes de la familia Raku, como estaban muy en desacuerdo con lo que había llevado este muchacho, ya ahora señor, porque no se correspondía en casi nada con la herencia cultural o la herencia de la técnica, que es lo que ellos más respetaban, digamos. Como que había un desentendimiento de parte nuestra, digamos, de lo que los japoneses llaman, o siguen llamando, Raku.
El hecho de que llegue el raku a Estados Unidos nos conecta a nosotros por la historia de Cacho Martín, que bueno, es uno de los ceramistas argentinos y bahiense que más divulgó y casi el primero en divulgar el raku en nuestro país y en nuestra ciudad. Me parece, Tato, que esta es tu parte. Sí, bueno, es muy interesante esto, ¿no? O sea, cómo es que esta técnica tan peculiar que funciona durante 300 años en Japón, ¿no es cierto? Con muy pocas variantes. Leach la conoce en esa jornada que ustedes cuentan en Tokio, un taller, una mesa grande con un montón de piezas y pinceles y esmaltes y esa libertad de que cada uno tome un cacharro, lo pinte, lo decore, y hay un hornito a carbón, los hornos a carbón son muy reductores, y bueno, después de pintarlos los ponen sobre ese hornito para que se vayan secando, ¿no es cierto? Y bueno, y después se introduce en el horno y se saca. Esto, digamos, en Japón tiene un funcionamiento con la ceremonia del té, y cuando Leach lo lleva a Inglaterra, porque Leach vuelve a Inglaterra en 1920 aproximadamente, lo visitan sus amigos y colegas japoneses, lo visita Hamada, lo visita Yanagi en su taller, y no tiene mayor repercusión. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense ustedes, cuando Estados Unidos ha ocupado Japón, con, si no me equivoco la cifra, 1 millón o medio millón de soldados norteamericanos estacionados en las islas, que esto tiene otra implicancia. El primero que lleva el raku a Estados Unidos es un ceramista llamado Warren Gilbertson con G, Gilbertson, Warren con W-A-R-R-E-N. Y él lleva un conjunto de piezas de raku en el año 41, si no me equivoco, el mes de noviembre del año 1941, escasas semanas antes del ataque japonés a Pearl Harbor. O sea, es gente que está más allá de los nacionalismos, de la defensa, digamos, de estas potencias, de estas patrias. Y bueno, y obviamente la guerra, después Japón es un enemigo de los Estados Unidos, se internan gran cantidad de los ciudadanos japoneses que vivían hacía generaciones en California, son internados en campos de concentración como potenciales enemigos, y es ahí en California justamente donde aparece este ceramista, que es Paul Soldner. Y Soldner es una persona muy innovadora, había trabajado con Volcus, y un día sacando piezas del horno de raku, él la apoya sobre el pasto. Y después cuando la pieza se enfría, las hojas del pasto quedan marcadas como nuestra quema mapuche. Y entonces dice, además, claro, los norteamericanos usan principalmente hornos eléctricos. O sea, no tenía esa atmósfera reductora que tenía el hornito de carbón que conoció Leach allá en Tokio. Entonces, él inaugura el sistema que nosotros más conocemos, que es el sistema de hornear, ¿no es cierto?, hacer que el esmalte funda, sacar la pieza e introducirla en una lata, en un pozo donde hay un comburente, que generalmente es acerrín u hojas secas. Y este es el tema que él empieza a difundir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué diferencia había entre, digamos, el clima de la Gran Bretaña o de Europa de 1920 y los Estados Unidos de los 1960? Y que estaba en movimiento todo. O sea, como se decía, como puede ser la época actual, había un gran desorden bajo los cielos. Y ese gran desorden bajo los cielos cuestionaba lo hegemónico, cuestionaba el patriarcado, cuestionaba, ahí tenemos el feminismo, sus primeras apariciones más fuertes con Simone de Beauvoir es en esa década, ¿no es cierto? Tenemos una revalorización de las culturas nativas,
O sea, todo eso, bueno, todo esto va a dar lugar a lo que después se llamó movimiento hippie. Ustedes recuerdan todas esas cosas hechas con mostacilla, que era un modo indígena, sioux y navajo de pintar, con distintas cuentas de colores. Había una revalorización de la cultura oriental, del yoga, de la meditación, del tai chi. Y bueno, fundamentalmente estaba motivado por un gran movimiento contra la guerra de Vietnam, que es mi generación, ¿no es cierto? O sea, mis coetáneos son los que se opusieron, fueron llevados a esa guerra, había en ese entonces leva, o sea, había conscripción, se opusieron a esa guerra y se unificaron con el gran movimiento, digamos, de los derechos civiles. Las marchas sobre Montgomery, Alabama, las grandes marchas donde Martin Luther King, bueno, y eso fue, también estaba en la música, ¿no? Estaba en la música que, bueno, Bob Dylan, John Baez, Pete Seeger. Bueno, y ahora este movimiento no era solamente norteamericano, porque mientras tanto en China había un enorme movimiento de la juventud cuestionando las estructuras del partido que dio lugar a la Revolución Cultural China. Hay una película muy interesante brasileña que se llama No Intenso Agora, que habla de todos estos fenómenos, tanto en París, el París del 68, como la China, filmado por la mamá de Salles, el hermano del que hizo la película del Che. No intenso ahora, en este intenso ahora sería la traducción aproximada, y está la primavera de Praga, o sea, el levantamiento también de la juventud contra la ocupación soviética en Checoslovaquia, está el levantamiento de Tlatelolco en México, y bueno, en Argentina el Cordobazo, ¿no es cierto? Bueno, todo ese enorme movimiento es como que el RACU entró, calzó ahí con Kerouac, con Ginsberg, con todo ese movimiento contracultural, ¿no es cierto? Y se transformó en un fenómeno, primero lo inesperado, lo repentino, lo instantáneo que el RACU genera, que es como está cuestionando la estructura de lo que está ordenado y vigente. O sea, generalmente uno no esmalte, lo pinta, lo pone en el horno y más o menos tiene una idea más o menos de qué es lo que va a salir. Y en el RACU, con todo lo cambiante que es eso, y más con el funcionamiento del óxido, y que va al tacho de acerrín y después va al balde con agua fría, que sí era japonés eso. Bueno, esa cosa instantánea donde esas décimas de segundo de oxidación de ese óxido te da un color u otro que queda quieto en la pieza. O sea, eso es como reflejo de una época en la que está todo cambiando, ¿no? Y bueno, eso fue lo que Cacho conoció, porque Cacho Martín, él fue becado, en realidad su mujer fue becado a Penn State, esto ya es en el este de Estados Unidos, en Pensilvania, fue becado a Penn State y él fue como acompañante de su señora. Su señora fue la primera egresada de matemáticas de la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, y ella tenía una beca y él, como acá había hecho arte, había tenido algunos premios, mostró su trabajo y directamente los norteamericanos, con esa cosa tan práctica que tienen, dicen, bueno, entre a la universidad y haga un máster acá en Penn State. Y Penn State era una universidad de mucho prestigio, estaba el famoso maestro Cook, que dirigía la escuela de arte, y estaba Don Tigny, que se escribe Don Tigny, D-O-N-T-I-G-N-Y, que era el maestro de bueno, estábamos en el tema, digamos, de que Cacho Martín estuvo allí y por lo tanto vio concretamente toda la influencia que el RACU, como lo hacía Soldner, o sea, con la reducción posterior o de post-quema, ¿no es cierto?, en el acerrín, en hojas secas, se hacía. Y bueno, y Cacho se vino a la Argentina en el año 66, 67, creo, volvió. Y nosotros nos conocimos a fines del 68. Yo hacía 5 años que había venido a Estados Unidos. Y bueno, las cosas de la vida, ¿no? O sea, cuando estaba allá de chico yo escuchaba a los chachaleros y cuando me vine acá escuchaba a John Baez y a Pete Seeger, ¿no? Y bueno, y él también escuchaba a Peter, Paul and Mary, escuchaba a John Baez, o sea, así que había una cosa había una comunión entre nosotros en torno a esas cosas, va. Él es más grande que yo, él me llevaba 15 años, Cacho, era del 35, pero siempre un tipo muy juvenil.
Por lo tanto, hubo un gran entendimiento y bueno, empecé a ir a su taller. Yo estudiaba filosofía en Buenos Aires, así que en el momento que venía a Bahía Blanca me iba a su taller, estaba con él. Y ya cuando yo hago la conscripción, en el año 71, cuando salgo en la licencia del 71, o sea, para invierno, yo estaba en San Martín de los Andes, me llevan al taller nuevo que Cacho había comprado en la calle Ceballos, y él y Diana Briñole, su mujer, hicieron raku, con un hornito eléctrico muy chiquito. Lo prendían, las piezas, estaba haciendo las manitos y los rostros, las cabecitas redondas. Y apagaba el horno, sacaba con una pinza y mandaba al tacho. Y bueno, una cosa impresionante. Estos años 71, y me dicen, no, esto no se puede decir nada, secreto total, ¿viste? Bueno, Cacho pertenecía a esa generación de ceramistas, que no se decía lo que, no se pasaban las recetas, no, nada. Y bueno, y cuando yo salgo al otro año ya me quedo en Bahía Blanca, en el 72, y soy ayudante de trabajo en el taller. Y bueno, y ahí él continúa, y él empieza con los cursos. Primero empieza con los cursos en Buenos Aires, en lo de Mireya Baglietto, al cual asisten, bueno, un montón de ceramistas argentinos como Vilma Villaverde, que era el ayudante de Vilma. Vilma era el ayudante de Mireya. Y también está Ingeborg Ringer, está Leo Tabela, bueno, un conjunto de ceramistas que, bueno, aprenden la técnica y empieza a girar por todo el país. El Cacho empieza a girar por todo el país haciendo cursos con raku. Bueno, yo recién formo mi taller muchos años después, cuando salgo de la cárcel en el año 79, y bueno, cuando puedo empezamos a hacer raku, con Daniel Diego, que bueno, muy amigos, y en algunos momentos nos pusimos de acuerdo, y bueno, y hacíamos raku nosotros, o sea, seguíamos medio en la tradición, que era una cosa de ceramistas, no lo abríamos tanto, y cuando se hace el Enacer de Santa Rosa, que es el año 1995, que sería el quinto Enacer, nosotros, el grupo de Bahía Blanca, propone hacer raku en una plaza pública en Santa Rosa, al lado donde hay una pista para patinar, que es un bulevar, es como un parque así como longitudinal, cerca de la Escuela de Arte, y ahí hacemos raku, y hacemos el hornito bueno, el mismo que hicimos, que tenemos en Tres Arroyos, que era muy práctico para hacer raku. Y ahí nosotros invitamos a la gente a que pintara. Yo seguía haciendo el esmalte de Cacho, del cual fui duramente criticado, que era esmalte blanco mate comprado, de Ferroname, el BMTX 65, mirá, me acuerdo hasta la sigla, con 70% y 30% de minio. Y claro, era la gente del ENACER dice, no, esto es minio, no se puede hacer más, bueno. Y bueno, y ahí bueno, de todos modos se hizo raku, la gente muy contenta, se llevaba los piecitas, las regalamos las piezas. Y bueno, y después en la Feria de la Cultura, en la séptima feria en el año 93, aprovechando que Cacho estaba en Ginebra y venía a Bahía Blanca, nosotros hicimos raku en la Feria de la Cultura, en la Plaza del Sol. Entre otras personas estuvo Marta Montero allí, estuvo Daniel Diego, y ahí ya, bueno, habíamos aprendido la lección, ya no usábamos más el plomo, y habíamos pasado el Cacho Martín tóxico, que es ese 70-30, lo habíamos pasado a Cacho Martín inocuo, que es con esmalte blanco mate comprado, 65, 5 de caolín y 30 de bórax. Y ese andaba muy bien. Después fuimos desarrollando otros, como el verano del 81, que fue un verano de enorme calor, que estábamos con Daniel Diego horneando y con Mónica a la madrugada, y inventamos ese esmalte que es una cobertura opaca sobre los esmaltes. Bueno, teníamos el Kensan criollo, teníamos una serie de... Bueno, eso es más o menos lo que teníamos. Y yo hacía raku en mi taller. O sea que acá el gran salto en realidad lo van a dar las chicas de Tres Arroyos. O sea, con la propuesta que ellas nos hacen en Tres Arroyos. Por ejemplo, quiero contar una cosa, ¿qué significaba el raku, entre otras cosas? Sigo con el raku de la postada, pero le dejamos a ellas que lo cuenten. Pero el raku aún en esas cosas, digamos, de ceramista, yo me acuerdo que un día una señora que estaba
haciendo cerámica conmigo, trae una vecina, jovencita, ¿no es cierto? Y esa vecina jovencita se queda mirando, y yo agarro y le doy, ¿querés? Digo, vení, vení. Entonces voy a una pila, siempre en todos los talleres hay un bizcocho que no se sabe qué va a ser de él. Tomo un bizcocho, lo lavo y se lo entrego. Le digo, tomá, pintalo y te lo llevas. Y me dice, sí, sí, sí. Bueno, lo hizo, lo sacó y se lo llevó. Esa chica es Anita Verón, que luego se metió en la carrera de cerámica. O sea, el raku tiene esa cosa mágica, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, es lo que creo que es lo que nos ha atrapado, que nos mantiene unidos. Y bueno, pero quiero dar lugar a lo de la casona, y el taller, primero el taller, porque a primera vez hicimos raku en la biblioteca, la ingenieros, y después fuimos a la casona. Así que bueno, lo dejo en manos de la joven en Tres Arroyos. A ver. Bueno, ahí. Esto, bueno, como cuento yo, esto es la inauguración de la casona, es un espacio cultural que tiene la José Ingenieros, la Biblioteca José Ingenieros en otro sitio de la ciudad, y luego de muchos años estar en un estado un tanto abandonado, se recuperó el lugar y se inauguró en noviembre de 2005. 2000, disculpen, no 2006. recuerdo bien la fecha, 2006. 2006, ahí está. 2006, sí. 2006. Y 2006. Y como parte de las propuestas que hicieron los talleres de que cada uno presentara alguna actividad para ese fin de semana, en realidad eran 10 días, como muestra ahí el folleto, el grupo de alfareros propuso hacer una fiesta de raku en el fondo, en un patio inmenso. El predio es muy grande, muy hermoso. A seguir todavía construyendo, por supuesto, pero... Y la verdad que fue una tarde, un día todo, desde el principio a fin, con toda la previa. La verdad que fue hermoso, motivador, energizante, corridas, de terminar de hacer cosas y preparar, y ven que el día tal vez un poco frío, pero la verdad que un día hermoso de participación de gente y de todo el grupo. Y nosotros ya habíamos hecho, ¿no es cierto, Karina, antes raku en el taller, en la biblioteca, como parte de Vos sabés que las yo cosas que aprendíamos. Sí. de esa no tengo mucha memoria, porque yo no sé si no ha coincidido con algunos embarazos míos. Sí, sí. Bueno, hicimos hay algunos rakus anteriores, sí. alguna previa. Sí, sí. Pero recién decía Tato, ¿cómo te atrapa el raku? Y yo digo, Sí, ¿cómo te sí. atrapa la horneada? Una horneada de bizcocho, Sí, ¿cómo te sí. atrapa todo ese folclore que se hace? Sí, todos esos rituales, que digo yo, sí. Sí, eso es Sí. impagable. Es lo Sí, que el me fuego, parece. esa comunión que hay, y más en el raku, que es algo tan espontáneo, tan imprevisto, rápido, y que realmente para la gente que tal vez nunca había visto un horno, ver un horno al rojo vivo, yo siempre les decía, quédense a ver una horneada, a los que empezaban en el taller, quédense, aunque sea, a ver la magia de lo que es la horneada, preparar todo. Y en el Y raku es sacarlas, cuando vos maximizado. decís sacar las piezas al Sí, rojo vivo y ponerlas sí, en un pozo, que se manchen, sí, eso no tiene sí, precio. sí. Pero hay muchas aventuras también en esto, con lo que decíamos el otro día, salir a buscar ladrillos y capaz que andar por la calle juntando cajones. Bueno, esas aventuras que hemos hecho, linchereando, la verdad Sí. que también son Sí, impagables. como grupo la verdad que muy, muy gratificante. La verdad que Y hermoso. después, bueno, no sé si Y habrá alguna foto de las comidas, que también se hacían. sí, Mirá lo que es sí, eso. Esa foto, geniales, mirá lo que es. sí, la gente llegaba, conserva Karina todavía en las anotaciones de los cuadernos,
la compra de piezas, porque bueno, hacíamos, era una manera también del grupo de solventar los gastos de la avenida del Tato. El Tato venía una vez por mes, lo hizo desde el año 1992 hasta 2010 más o menos, y bueno, era una manera de pagar algunos gastos, y la gente, bueno, se animaba, y sí seguíamos con el Cacho Martín tóxico con niño, el Kenzán criollo, tengo las anotaciones de esa época, Verde 27, Cacho Martín inocuo, Cacho Martín Caos inocuo, después versión 96. Esto parece más versiones que una telenovela. Naguno 96/2. Me daba Después gracia. ahí andaba una foto, Sí. que hay todas unas fuentes. En sí, las fuentes son las que se usaban en la cocina Sí. cuando la biblioteca sí. organizaba una noche de pizzas, qué sé yo, y esas eran las pizzeras No, la fuente con la que tapaban los tachos, vale. Y bueno, Sí, era parte del horno de pizzas de la casona. está bien, sí. ahí se ve la chimenea atada con alambre. Las mesas, la Eran gente los ladrillos participando. huecos, Sí, los ladrillos huecos. sí. La verdad que, y lo repetimos al año siguiente, volvimos para el aniversario de la inauguración, y no recuerdo si alguna vez más. Hacíamos raco de vez en cuando, pero como participación más comunitaria de apertura, recuerdo especialmente esas dos, 2006, 2007. Sí. Sí, la verdad que había movimiento, sí. Y aparte que la preparación de todo esto era de Sí. meses anteriores, porque Sí. bueno, necesitamos ladrillos, que una leña, que los esmaltes, entonces uno preparaba con mucho tiempo de anticipación, porque después ya ese día era temprano ir a la casona. Sí. Desarmar, armar el horno, como ustedes en la postal, supongo que también, armar el horno en el momento, y luego al otro día o esa misma tarde desarmar, sí. Y volver al año siguiente, sí. Realmente pero bueno, geniales. unos recuerdos muy lindos. Unos recuerdos muy lindos, sí. Que todavía tengo acá piezas, las fui a buscar a mi taller y las tengo acá, y la verdad que para repetir. Y ahí en algún momento Tato, luego en conversaciones siguientes, nos comentó sobre el Napostá, sobre las pistas de raku a orillas, y estuvimos por ir comentamos en algún momento de ir con Karina, bueno, cosas que pasaron el año pasado, y nos ha demorado, pero seguramente, Karina, comprometemos para la presencia de nuestra en el 2021, o cuando sea. Claro. Cuando nos Compromiso permitan viajar. asumido. Sí. Unas ganas de hornear tengo, unas ganas de hornear fuego. Tengo cajones de pollo y no sé qué hacer. Tenemos el doble compromiso igual, porque Tato hoy decía también de ir para allá. Que no es, Sí, por no es supuesto. poco. Sí, cómo no. Sí. Sí. Hay que planificarlo, hay que ver si uno lo puede hacer abierto. Bueno, habría que ver Sí, cómo. dar tiempo a las cosas, pero sí, cómo no. Sí. Ya va a estar todo bien. Sí, y Marina, ¿cómo fue? Sí. O sea, fue propuesta tuya eso, ¿no? Claro, el grupo, sí, Teníamos había un montón de piezas chicas bizcochadas ahí que quedaban, después de años siempre queda bizcocho, que ¿viste? quedaban, Entonces vos dijiste, siempre. bueno, saquemos esto muy barato y listo. Así fue, ¿no? Fue algo así. Sí, el grupo, en realidad, la biblioteca, la comisión pidió alguna actividad a cada taller, y la nuestra fue, por parte del grupo, de hacer que era lo que más, porque más allá de algo que fuera espontáneo, rápido, que se lo llevaran enseguida, porque hacer una pieza luego implicaba hornear, contactar a la persona que esperar que llegue bien. Eso ya era un paso previo, ya eliminado, que era ya el bizcocho. Era simplemente estar ahí unas horas precalentando y disfrutando de todo eso, y mostrando también lo que era la actividad del grupo, en alfareros también. Pero en Una algún promoción momento, también. en alguna de las horneadas, creo que hicimos piezas a propósito para. Sí, porque
porque lo filmábamos, no sabíamos filmar porque era el grupo de alfareros Tres Arroyos. Si lo filmábamos quedaba gata y no quedaba muy... Entonces Algunos decíamos, dicen no gata atrás. vamos a filmar gata. Sí, me acuerdo de eso. Y hacíamos específicamente piezas para ese día, sí. Claro. Sí. Así Y así que, nos quedaron un Eso montón de la bueno, sigla luego no hacían- lo vimos para el No, flyer, ¿eh? No. no, no daba. Si no había que agregarle algo más. Mirá, está todo tomando en algo. Sí. Sí. la mía no será de Raku, pero bueno. Bueno, yo Salud. tengo acá mi pieza. Mirá. Salud. Yo tengo una parecida a esa. Que no me Qué di cuenta, bueno. la tengo arriba. Qué bueno, Claro. qué bueno. Tenemos ese cuenquito ahí en la mesada. También, muy La parecido. verdad que las piezas, recuerdos de esas épocas, sí. Qué lindo. Violeta se ve. Hermosos. Sí. Me falta la Y fórmula casi del 81. como culpa de ustedes, después a Tato se le ocurre Pasamos repetir para... eso acá en ¿Le Bahía. vio? Sí, qué lindo. A ver, a contar, porque me han dicho que son varios hornos, muchos, por lo que veo en imágenes, la verdad que mucho más gente que los nuestros. Sí, Coincidió. hay un antecedente que es importante, que es la Feria de la Cultura cerrada. Ajá. O sea, cuando nos cierran, la Feria de la Cultura se hizo efectivamente durante 2 ediciones, hasta el año 99. En el 2000 la suspendieron 1 o 2 días antes, no nos dieron el permiso de usar la plaza, y en el año 2001 la suspendieron con unas horas. Querían que nos fuéramos al parque, no estuviéramos en la famosa Plaza del Sol que ahora quieren arrasar. O sea, es notable las coincidencias. Entonces, bueno, la fe nos fuimos, nos quedamos, la verdad que quedamos muy, muy dolidos. Vivía, por supuesto, Mirta Colangelo, Pablito La Sala, Guillermo Telarini, o sea, quienes éramos la comisión organizadora de la feria. Y pasaron los años y la verdad que, a su vez, la feria, ¿qué tenía? Que terminaba el año y era el lugar donde uno mostraba lo que había hecho. O sea, no tenías como la necesidad de montar una muestra en un lugar. Vos sabías que lo llevabas a la plaza, presentabas una buena puesta en una mesa y lo veían miles de personas. Y generó un vacío, además el encuentro, o sea, y entonces, hablando, dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, aunque sea acá en este rincón, que le decían el Rincón de los Poetas, que es el lugar donde Martínez Estrada iba a leer poesía y dar clase a los alumnos de la UNS. Y empezamos a hacer hicimos 2 muestras ahí, 2005 y 2006, pero de todo, había hasta música, inclusive en una época bailó hasta un conjunto de danza árabe. Y cuando viene el 2007, claro, yo venía de la experiencia de ustedes. Y yo digo, podemos hacer esto. Y lo hicimos. Y bueno, fue un éxito enorme. O sea, lo mismo que en Tres Arroyos. Y con el mismo método. Piezas muy baratas, que yo recién había entrado a la escuela. Sí, yo ya estaba en la escuela. Y bueno, pero las piezas las hicimos afuera de la escuela. Y llevamos piezas así, igual que ustedes, con lo que había en los talleres, bueno. Y la cuestión funcionó muy bien. Y bueno, y desde entonces, algunos años no lo hacíamos, nos llevaba mucho tiempo porque hacíamos los hornos con ladrillos. Y llevar la cantidad de ladrillos, meterlos ahí, al otro día ir a buscarlos, era mucho trabajo. Después inventamos el retac y después me di cuenta que podía hacer un horno en la barranca, cavando en la barranca. Y ese horno está hasta el día de hoy. Se descava cada año, se saca la tierra suelta, las paredes ya están hechas cerámica y se usa. Y bueno, y eso fue así hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que veo yo? Que hay como una reparación. O sea, la Feria de la Cultura, el cierre de la feria nos dio lugar a Rácula en la Postá.
Y me acuerdo que en Tres Arroyos era muy importante la figura de esta familia Pelusín que habían fundado la Biblioteca Popular de Ingenieros. Y después hubo una cosa muy cruel, que durante la dictadura lo tuvieron preso o lo dejaron inclusive esposado, encadenado a la plaza al lado de la intendencia unos días al hombre. O sea, que creo que se llamaba Pelusín, si no me equivoco, ¿no? Había sido un hombre militante de izquierda, pero que se preocupó siempre mucho por la biblioteca popular, por la cultura popular. Y de algún modo retomar esa casona para ustedes en Tres Arroyos tenía todo un valor simbólico muy importante, porque él había sido un herrero artístico muy de gran calidad, había hecho trabajos importantes para Buenos Aires. Entonces yo recuerdo que cuando se inauguró esa casona, o sea, había una gran emoción de restaurar un lugar que tenía mucho peso simbólico en el pueblo. Y de algún modo creo que el RACU Orilla en la Postá también es eso, ¿no es cierto? O sea, restauramos la feria y fíjense ustedes que ahora estamos discutiendo de que si van a demoler o no la Plaza del Sol. O sea, y entonces estas cosas son como modos de vincularnos, de abrazarnos ante estos infortunios que, bueno, que no son naturales en este caso, son políticos, sociales, llamémoslo, son propios de la sociedad. Y qué importantes son, ¿no? Qué importantes son para que podamos continuar, porque esa unión, que de algún modo es lo que señalaban Leti y Juanma cuando hablan de lo de Japón, o sea, esa cosa común, ¿no es cierto? También restaura esas heridas tan profundas de la guerra que había dejado la invasión de Japón a Corea y la traída de tantos prisioneros, entre ellos muchos ceramistas, a Japón. O sea, y el RACU era como un modo de revivir las cosas en armonía y en comunidad. Inclusive recuerdo haber leído que uno de los que diseñó las primeras casitas, los primeros pabellones pequeños donde se hacía la ceremonia del té, tenían el cuidado, el tamaño, que fuera lo suficientemente pequeño que obligaba a los que concurrían a la ceremonia del té, sentados con las piernas cruzadas, que casi se tocaran las rodillas, las piernas de unos con otros, para romper el aislamiento que los nobles querían imponer sobre el resto del pueblo. Y entonces la ceremonia del té era un lugar de igualdad, donde todos eran iguales en ese momento. Y a mí esa es la sensación que me da el RACU. O sea, no importa si sabés cerámica o no sabés cerámica, si sabés pintar o no sabés pintar. Vos compartís un momento con otros. Y es un momento de gran felicidad. Además, de belleza en lo simple. O sea, como ustedes recién describían, el fuego prendido, lo que le pasa a la pieza, eso que maravilla a cualquiera, diciendo, mirá cómo se funde el esmalte, el color del horno, y cómo sale, y va el humo, y después el agua. Y bueno, todos esos procesos que no sabemos cómo van a salir, son maravillosos. Y creo que eso también nos une en participar de esa maravilla, ¿no? Así es. Sí, y yo digo que es la unión, como decís vos, la gente, distinta gente, nosotros como grupo, éramos un mix de personas, porque teníamos distintas edades, estaba desde el arquitecto, la maestra, Juancho el médico, y pues sí, era una cantidad de gente, una variedad de personas, porque hemos ido hasta grupos grandes y todos unidos por lo mismo. Y se hacían esos almuerzos y esa camaradería y esas sobremesas. Daba lástima levantarse para volver al trabajo, pero es la unión de los diferentes. Ahí está. Sí, muy bien, sí. Ah. Terminamos cansados como en un raco. Terminamos cansados como en un raco. La belleza del imperfecto, se me ocurre el RACU, ¿no? ¿La edad ni de qué trabajás?
¿Yo? llama la atención de todos. No, dice que no importa la edad ni de qué trabajaste. No te Sí. estaba preguntando. Ah, Tal cual. claro, Sí. no, Todo, sí. importa Sí, porque al fin y al cabo también es un juego y da lo mismo la edad que tengas. Pintar, hacer, cerámica, jugar. Claro, yo digo, por eso el grupo nuestro de... Claro, pero Mm, en otros ámbitos he visto que los adultos cuando vos los invitas a jugar no suelen Sí. participar. Sí, Y son los primeros los niños los que se acercan a las sí, cerámicas. sí, En sí, cambio, en sí, el Raku hay otra sí, cosa que sí, hace que cualquiera se acerque y ya sí, con los ojos muestran curiosidad, asombro, sí. es re lindo lo que se forma en el Raku. Y ver que pueden hacer algo hermoso también, porque Raku es así, Sí, ni esperás llevarte cómo ese plan. salga, ni nada, pero ven que producen algo que es hermoso que sale de ellos. Eso sí, ¿no? Esa pintura, esa pincelada, lo que quieran hacer. Sí, sí. Bueno, gente, quedan 8 minutos. Yo después esto lo voy a Bueno, cortar, pero no sé si se quieren dale. despedir de alguna manera. Bueno, queda la invitación abierta, Creo que mutua, con eso estamos. mutua. Sí, sí. Queda la invitación. Queda la invitación, queda la ida, ya ni esperamos que nos Ya inviten, está. Lo Cuando damos vea por publicado hecho. tal, acá coordinamos con Karina y con quien quiera aprenderse de acá de Tres Arroyos a pasar todo el día Y la noche. y la noche, sí, por supuesto, No porque vamos habrá, me imagino, un festejo final. no vamos a ir, humear Vamos y por un fin de volver. semana. No. Sí. Ahí va. Esa es buena. Sí, sí, sí. Además, Con siempre piezas y termina todo. re tarde. Ay, Queda hasta sí, las no, 7 de la mañana. sí, ay, sí, qué lindo, sí, sí. Horneando, ay, yo fantaseo con una de esas japonesas que están 2 o 3 días, ¿te acordás en Oberá, Ah, Tato, que empezamos el horno desde la mañana y terminamos a las 7 de la mañana tirar en la última ramita, ¿no? Sí, yo fantaseo con esas 3 noches, 3 días enteros, con un reflector. Sí, sí, no hay Hay que problema. juntar gente porque en algún rato te va a Y quedar leña, a ir a dormir, ¿viste? Y leña y leña, y leña, y leña. sí. Bueno, chicas, Bueno, Bueno, un gusto, che, ha sido un placer enorme que Igualmente, nos juntemos, igualmente. que nos por juntemos, favor. aunque sea con este sistema Tanta volver a del verla. Zoom. Sí, sí, mirá, hemos Sí. conocido gente y reencontrado. ¿Cómo Bueno, no? Bueno, Beso enorme. besos. eso, Gracias. abrazo, Y abrazo. seguimos en bien, contacto. sigan bien. Sigan bien.